Este es una parte del estudio sobre espiritismo del pastor Federico Salvador Warwood. Vamos a hablar específicamente sobre el espiritismo antiguo. ¿Por qué es importante que entendamos esta parte? Porque en la Biblia Dios fue muy específico al respecto. Y porque es la raíz de los males que hay hoy en día con respecto a ese tema del espiritismo. Entonces, leo. En este hay referencia, ahí está el escrito del pastor, hay referencia bíblica, referencia de libros que hablan sobre el tema. Hemos mencionado que muchos creen que el espiritismo es aceptado por los niveles de personas menos educadas de la sociedad y que el conocimiento o la ilustración son suficientes para evitar ser confundido por sus milagros mentirosos. Olvidan que el espiritismo desde tiempos inmemoriales ha permeado todas las clases sociales de todas las sociedades paganas, desde los más instruidos hasta los iletrados, desde el monarca hasta el súbdito. El peligro de contagio de este mal al entrar Israel a Canaán era tan grande que la declaración terminante de Dios contra la hechicería no deja la menor duda. Éxodo 22:18. A la hechicera no dejarás viva. Hoy día el término encantamiento parece muy adecuado. Por ejemplo, cuando en los modales de una persona son agradables, se dice que es una persona encantadora. No hay nada malo en eso. También se piensa que los encantamientos y la magia, tan comunes en las películas para niños, son conceptos inofensivos y más bien simpáticos. No es así como se entiende en el ambiente y el enfoque bíblico. Todo aquello vinculado al encantamiento, la magia, la adivinación, proviene de fuentes sobrenaturales. Y dado que no pueden provenir de Dios o de sus ángeles, los ángeles santos que le sirven a Dios, su origen se halla en la revuelta de los ángeles caídos y su deseo de confundirnos, siempre en el marco del gran conflicto. El conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás, entre el dador de la vida y el archienemigo, ya vencido. Vea, según el diccionario bíblico adventista, cuál es el concepto de la palabra encantamiento. Viene de la palabra hebrea lahash, procedimiento empleado en las artes mágicas u ocultas por medio del cual se invoca un poder sobrenatural para conseguir efectos deseados u obtener información. Para producir conjuros mágicos se usaba la magia, la hechicería y la brujería. Para predecir eventos venideros, la adivinación. Para averiguar la voluntad de los dioses o conocer el futuro, la astrología, que es observar estrellas. Para una supuesta comunicación con los muertos, la necromancia. Es una forma del espiritismo moderno. La adivinación tomó diversas formas: examen de las entrañas de animales sacrificados, interpretación de sueños, observación de diversos aspectos del mundo natural, entre otros. En la Biblia, las formas variadas de encantamientos se mencionan por sus nombres. El concepto de adivinación, que es también muy común en nuestro léxico cotidiano y que practican cientos de miles de brujas y adivinos en la televisión, las películas y las redes sociales, también tienen un origen muy antiguo e igualmente macabro, así como prohibido formalmente por las Santas Escrituras. Son muy comunes las referencias actuales a los oráculos o a las predicciones de mediums,
Cada fin de año dan sus pronósticos del nuevo año, de lo que va a ocurrir. Dicho sea de paso, es una tendencia bastante fuerte en el tiempo que vivimos. Algunos de estos adivinos llegan a hablar de un coeficiente de acierto, o sea, una medida de lo acertados que han sido, y reclaman que su don proviene de Dios. Las escrituras dejan muy claro de dónde proviene este don. Veamos la definición de adivinación. Esta es la definición y todos los términos que están relacionados con lo mismo. Pido disculpas porque algunas palabras son extremadamente extrañas y difíciles de pronunciar, que seguramente no lo haré bien, pero son nuevas realmente para mí. Nunca las he visto, muchas de ellas, y me sorprende mucho de que exista tanta definición. O sea, así como existe definición, así mismo existe variedad de adivinación. Dice que viene del hebreo generalmente basado en el término kesem. Ahora esto es hebreo, no sé si estoy pronunciando bien. Del verbo qasam, que es practicar la adivinación. Del árabe kasam, que es cortar, partir. Del griego putom o pitón, que es literalmente espíritu de Pitón en la mitología griega. Pitón era la serpiente que cuidaba el oráculo de Delfos y que fue muerta por el dios Apolo. Término general que describe falsos sistemas para pretender conocer el pensamiento divino y obtener ayuda sobrenatural. Se está refiriendo al término adivinación. Ya sea información sobre el futuro o conducción para solucionar problemas presentes. Antiguas formas de adivinación: egipcia, caldea, griega, romana. Son las siguientes. Para su aclaración, se aconseja buscar en un diccionario o una enciclopedia las definiciones específicas. Pero en este caso, está hablando de las diferentes formas de adivinación que existían en estas culturas antiguas. Alectriomancia, aleuromancia, amenoscopia, antropomancia, arritmomancia, aurospicismo, astragalomancia, astrología, axinomancia, precomancia, sibomancia, cledomancia, cledonismancia, cleromancia, consinomancia, cresmología, cristalomancia, critomancia, dactilomancia, enomancia, etispicio, geomancia, hidromancia, aitromancia, ictiomancia, lecanomancia, libanomancia, litobolia, metoscopía, morfoscopia, necromancia, nefelomancia, nigromancia, homoplatoscopia, onicomancia, orinomancia, ooscopia, ornitomancia, ornitoscopia, pálmica, piromancia, tarmoscopia, quiromancia, raxodomancia, teratoscopia, tiranoscopia, etc. En Deuteronomio 18, 10 al 11, se da a entender que están estrictamente prohibidos todos los tipos de adivinación. En Ezequiel 21:21 se mencionan 3 formas de adivinación. 1. Mediante flechas, saetas o palos, a esa le llaman randomancia. Por consulta a terafines. Y la 3, por observación del hígado, eso se llama hepatoscopia, o de otras entrañas de un animal sacrificado.
Probablemente la expresión encina de los adivinos. Encina era o es un árbol. Esta expresión encina de los adivinos está en Jueces 9:37. Probablemente se usó originalmente para designar algún antiguo árbol, algún árbol viejo específico, en cierto modo relacionado con la necromancia o la adivinación. En el Nuevo Testamento, la forma adivinación se encuentra en Hechos 16:16 como traducción del griego manteoumania, que es adivinar o practicar la adivinación. Este término aparece en forma recurrente en la Septuaginta, que es una versión de la Biblia, para describir la obra de un profeta mentiroso. Y en este sentido se debe entender el concepto de Hechos 16:16. Es significativa la cuidadosa omisión de este término manteumanai y el uso frecuente del término profeteu, profetizar, para describir la obra de los representantes de Dios. Una cosa es manteumai, que es practicar la adivinación, y otra cosa es profeteu, profetizar. Entonces, se usa el término profetizar pero realmente está practicando manteumanai. Esa es la aclaración que se quiere hacer. Todo esto es el concepto del Diccionario Bíblico Adventista sobre adivinación. Este concepto de profetizar sabemos que es un concepto muy, muy, muy usado actualmente en las iglesias evangélicas pentecostales, en estos movimientos carismáticos. Es un término bastante usado. Entonces diríamos, ¿es profeteu o es manteumanai? Bueno, sigamos adelante. Otro concepto que ya lo hemos mencionado, que acapara la atención de las grandes masas sedientas de sensaciones y emociones en la magia, ya no queda nada del tipo inocente que hacía salir un conejo del sombrero o que hacía desaparecer a alguien en un cajón de doble fondo. Hoy los magos modernos aparecen y desaparecen. Levitan ante los ojos atónitos de cientos de personas. Atraviesan vidrios o paredes o murallas, como la muralla china, o cortan en vivo el cuero cabelludo de una persona. Sí, en vivo, la persona estando respirando, para extraer de debajo del cuero cabelludo una carta, un naipe que antes habían seleccionado. Estos son los trucos que se están viendo. Estamos frente a la magia que utiliza no los trucos de antaño, sino los poderes del infierno, para mantener a las personas atentas a todo aquel o a todo aquello que les haga perder de vista la necesidad de humillar sus vidas, orar por sus pecados o buscar la salvación que solamente puede ser hallada en Cristo. Vea lo que la magia significa según la Biblia. Viene del término hebreo onen o del griego periargos. El secreto o el arte de los magos, adivinos, encantadores, brujos y hechiceros. Por lo general, en la práctica de la magia se utilizan ritos y fórmulas mediante los cuales se cree que fuerzas sobrenaturales se ponen a disposición de aquel que actúa en ella, de modo que pueda producir beneficios o daños a las personas o a las cosas. Tales artes eran ampliamente conocidas en el mundo antiguo y estaban profundamente arraigadas en Egipto y en Babilonia. La Biblia nos da innumerables pruebas de que eso era así. Estos dos países eran los más poderosos en el pasado y con los cuales Israel tuvo bastante conexión,
Se diría que conexiones estrechas durante varios periodos de su historia. Sin embargo, la magia también se practicaba entre los cananeos y otras naciones, como lo indican encuentros arqueológicos en excavaciones en Palestina, cosas como varas, amuletos y otras cosas relacionadas con estas prácticas. Los israelitas adoptaron muchas prácticas mágicas de los pueblos entre los cuales vivían, a pesar de que la ley de Moisés los condenaba bajo pena de muerte. Eso lo podemos ver en Levítico 20:27 o en Deuteronomio 18:10 y 11. En momentos de estrés, con frecuencia se dirigieron a quienes ejercían estos poderes. Ya estamos hablando de los israelitas. Podemos hablar de Saúl en 1 Samuel 28:7, cuando mandó a buscar una bruja para preguntarle qué debía hacer. Y ellos mismos practicaron toda clase de magia, hablando de los israelitas nuevamente, como lo indican diversas declaraciones de reprensión severa de parte de los profetas de Dios en el Antiguo Testamento, y eso podemos encontrar varias en Isaías o en Ezequiel, donde Dios los corrige por eso. Ahora, hablando de este término de magia en el Nuevo Testamento, Pablo hace referencia a ellos, dice que los magos o adivinos judíos estaban esparcidos por todo el mundo grecorromano donde Pablo trabajaba, y muchos de los conversos judíos y gentiles convertidos o que siguieron las enseñanzas de Pablo en Éfeso habían practicado la magia y poseían manuales costosísimos sobre este arte, que luego de ser convertidos los echaron al fuego. Y eso lo podemos ver en Hechos 19, 18, 19. Pablo enumera la farmaquía, magia o hechicería, habla en Gálatas 5:20, entre los principales pecados de la carne, condenándola inmediatamente después de la idolatría. Para todos es evidente que el séptimo arte, o el cine, como le llaman, ha contribuido con sus obras notables de efectos especiales a cautivar los sentidos de las personas que ven en la magia algo poderoso, pero inocuo. Inocuo es que no es dañino. Con magos que hacen el bien, hechiceros buenos. Claro, también están las brujas malas, pero generalmente se hablan de los buenos, ¿right? Y con personajes agradables, qué bueno que usan estas artes, ¿no? Las usan muy bien. Podemos hablar de Harry Potter. Ahí se puede entender perfectamente este concepto de que es inofensivo. Es cine, solamente es una película. También en el cine estos poderes se encuentran asociados a relaciones con los muertos o con seres espirituales poderosos, lo cual deja el camino abierto para que las mentes se vinculen a la magia o vinculen la magia con la comunicación a los muertos o con entidades que fingen ser las personas muertas. Y el espiritismo sea cada vez más, así de esta manera, sea cada vez más aceptado, ¿no? Porque entra de manera sutil. No necesitamos mencionar cosas como el juego de la Ouija, la tabla Ouija, que tantos adeptos hay entre los adolescentes que no temen a Dios. Quieren practicar la comunicación con los espíritus, algo que es expresamente prohibido por Dios. Ahora, si Dios lo prohíbe, es porque hay un fundamento y una razón para tal.
no porque Dios quiera dominarnos y quiera manipular nuestra libre albedrío, sino que Él sabe cuál es la consecuencia de eso. Es la razón por la cual Dios eh, es tan delicado en eso. Es ofensa a Él, claramente, pero Él sabe es el daño que hace en nosotros. Eso es lo que a Dios le preocupa. Por eso es que Dios lo prohíbe. Es por nuestro bien, no por nuestro mal. Nosotros no alcanzamos a entender con nuestra mente finita el poder de el espiritismo, de estas entes, de estos ángeles caídos, desobedientes, creados por Dios, poderosos. Y nosotros no alcanzamos a entender el impacto que puede hacer en nuestra salvación la influencia de estos seres en nuestra mente, en nuestro lóbulo frontal, en nuestra espiritualidad, en nuestra toma de decisiones por la salvación. Y esa es la razón por la cual el Señor nos dice, quietos ahí, no pasen, no crucen esa línea. Leo del libro El conflicto inminente, página 41 y 42, abro comillas. Pero nadie tiene por qué dejarse alucinar por los acertos engañosos del espiritismo. Dios ha dado a los hombres luz suficiente para que puedan descubrir la trampa, como ya lo hemos visto. La teoría que constituye el fundamento mismo del espiritismo está en plena contradicción con las declaraciones más terminantes de las Sagradas Escrituras. La Biblia declara que los muertos no saben nada, que sus pensamientos han perecido, no tienen parte en nada de lo que se hace bajo el sol, no saben nada de las doctrinas ni de las penas de los que están todavía en esta tierra. Además, Dios ha prohibido expresamente toda supuesta comunicación con los espíritus de los muertos. En el tiempo de los hebreos había una clase de personas que pretendían, como los espiritistas de ahora, sostener comunicaciones con los muertos. Pero la Biblia declara que los espíritus, como se solía llamar a los visitantes de otros mundos, son espíritus de demonios. Podemos encontrar eso en Números 25 del 1 al 3, en Salmos 106, 28, en Primera de Corintios 10, 20 y en Apocalipsis 16, 14. La costumbre de tratar con espíritus o adivinos fue declarada abominación para el Señor y era solamente prohibida bajo pena de muerte. Solemnemente. Levítico 19, 31 y Levítico 20, 27 es la referencia para esta prohibición. Aún el nombre de la hechicería es objeto de desprecio en la actualidad. El concepto, el término. El acerto de que los hombres pueden tener comunicación con espíritus malos es considerado como una fábula de la Edad Media. Pero el espiritismo, que cuenta con centenares de miles y hasta con millones de adherentes, que se ha abierto camino entre las sociedades científicas, que ha invadido iglesias y que ha sido acogido con favor entre los cuerpos legislativos y hasta en las cortes de los reyes, este engaño colosal no es más que la reaparición bajo un disfraz nuevo de la hechicería condenada y prohibida en la antigüedad. Si no existiera otra evidencia tocante a la naturaleza real del espiritismo, debería bastar a todo cristiano el hecho de que los espíritus no hacen ninguna diferencia entre lo que es justo y lo que es pecado.
entre el más noble y puro de los apóstoles de Cristo y los más degradados servidores de Satanás. No hay diferencia. Al representar al hombre más vil como si estuviera altamente exaltado en el cielo, es como si Satanás declarara al mundo: no importa cuán malos sean, no importa que crean o no en el Dios de la Biblia, viva como quiera, que el cielo es su hogar. Esto es parafraseando. Los maestros espiritistas declaran, leo Isaías 5:20, todo aquel que obra mal es bueno a los ojos de Jehová, y él se complace en los tales, o si no, ¿dónde está el juicio de Dios? Perdón, eso era Malaquías 2:17. La palabra de Dios dice, leo ahora sí Isaías 5:20, ay de los que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas. Cierro el comentario del libro El conflicto inminente. Cuando o después de la predicación de Pablo en Éfeso, muchos se convirtieron y abandonaron las artes de la magia. El acto de quemar los libros de magia públicamente debe haber causado un gran efecto sobre la comunidad en general. No estoy muy seguro que hoy la gente en general perciba el peligro de la magia como lo percibieron aquellos que, a pesar de la oposición, se alejaron decididamente de esta abominación y lo demostraron con hechos. No sé cuántos cristianos hoy quemarían sus libros o películas de Harry Potter, por nombrar algunos.